Muy buenos días, familia Ministerio Cárdenas. Qué bueno es volvernos a encontrar aquí otro miércoles para alabar el nombre del Señor, para estudiar su palabra. Espero que hasta hoy el Señor te haya acompañado, te haya llenado de bendiciones en este inicio de semana. Hoy en Sálvame Reflexiones para el Alma vamos a ver el segundo capítulo de la serie que hemos denominado Eventos Finales. Ya vimos al principio la verdad presente, vimos Mateo 24 y hoy vamos a ver un capítulo muy especial. En el momento que nosotros empezamos a escudriñar las escrituras, encontramos que el ser humano desde su creación ha tenido una necesidad de adorar. Y vemos que cuando no adoran a Dios, adoran a ídolos, adoran a cualquier cosa. Nosotros fuimos creados con la necesidad de adorar. Y la pregunta que hoy tenemos en el capítulo es: ¿tú a quién adoras? ¿A quién estás adorando? Y estamos en esta etapa final de este mundo y nos estamos dando cuenta que en la Biblia nos muestra dos formas de adorar. Una es a nuestro Creador y otra es a nuestro enemigo. Así que hoy vamos a ver, ¿tú a quién estás adorando? Muy buenas, otra vez aquí en el estudio de la palabra del Señor, en esta serie de temas de la verdad presente, donde venimos estudiando eventos finales, y hoy nos corresponde estudiar el mensaje de los tres ángeles, mensaje que está contenido en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, y los versículos 6 al 12, que para entrar en materia quiero leerlo textualmente. Dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como ustedes verán, vamos a repasar muchos eventos ya estudiados, otros presentes, para llegar a la comprensión de estos tres mensajes. Para poder comprender el triple mensaje angélico, como se conoce a Apocalipsis 14, 6 al 12, debemos de hacer un breve repaso de Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos bestias. La una, espantosa y terrible,
que parecía un leopardo, parecía un oso, parecía un león, pero era una bestia espantosa y terrible. Y otra bestia, más simpática, más bonita, que era parecida a un cordero, pero que tenía la autoridad de la bestia primera y que surgiría después de los 42 meses, es decir, después de los 1260 días o años proféticos, o después de 1798, como estudiamos la vez pasada estudiando a San Mateo, que estos poderes que surgirían, como se le había dicho a Daniel, que surgirían en el tiempo del fin, como se le dijo también a Daniel. Daniel cierra el libro que estas profecías serán para el tiempo del fin. Entonces, en el tiempo del fin, esa bestia espantosa y terrible que había recibido una herida de muerte y que había sido sanada, volvería a surgir, con una diferencia, que cuando estudiamos las profecías atrás, que son representados por bestias y animales feroces, el uno destruía al otro para surgir, y el otro al otro, y el otro al otro. Pero aquí en estas bestias de Apocalipsis 13 hay una cualidad, y es que ninguna destruye, la una no destruye a la otra, sino que las dos trabajan juntas, las dos operan juntas, pero que sí tendrían una característica, que ellos tratarían de perseguir a los santos y vencerlos. Esa segunda bestia de Apocalipsis 13 subiría de la tierra y tendría la autoridad de la primera. Y estas dos bestias tenían una característica, y era engañar al mundo. ¿Y engañarlo en qué sentido? Engañarlo en una forma espiritual, engañarlo en la forma de elegir su Dios, engañarlo en la forma de adorar a su Dios. Por ejemplo, dice que el oficio de aquella primera bestia es hacer que las personas adoraren a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. Que esa segunda bestia que parecía un cordero, es decir, que su origen no era del paganismo, sino que esa segunda bestia saldría de las mismas entrañas del cristianismo, ya que el cristianismo siempre es representado por un cordorito que representa a Jesús, pero que esta bestia haría que sus seguidores le rindieran adoración y pleitesía a la bestia. Como verán, estas dos bestias de Apocalipsis 13 tienen una misión, y es conquistar al mundo para que los adore, para que los siga. Tanto la bestia como la imagen de la bestia quieren acaparar a los seguidores para que los sigan. Y entonces, en estas circunstancias es que el Señor manda el mensaje de los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de aclaración, es un mensaje de advertencia, y es un mensaje, como empieza diciendo, que es el evangelio eterno, el evangelio que no cambia, el evangelio de siempre, y que debe de ser predicado en todo el mundo, en todo el mundo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese mensaje de advertencia es que les dice: mire, señores, ya se cumplió la profecía de los 1260 años, o la misma de los 42 meses. Mire, señores, ya se cumplió la profecía de los 2300 días. Mire, señores, ya surgió ese poder grande, terrible, que nació de las cenizas del Imperio Romano. Ese poder ya está en vigencia. Ya salió otro poder del mismo cristianismo que tiene una capacidad tremenda, que hace señales, que hace milagros, que hace curaciones.
Y quiero decirles que en los días de estas bestias, el Señor nos está diciendo, la hora del juicio ha llegado. Tal vez en otro tema tratemos acerca del juicio investigador, qué es lo que dice la Sagrada Escritura y qué es lo que dice Juan en Apocalipsis y demás acerca del juicio investigador. Pero por ahora quedémonos con el conocimiento de que para Dios determinar si tú y yo vamos a ser salvos, Dios necesita hacer un juicio. Dios necesita juzgarnos y para juzgarnos necesita investigar cuál ha sido nuestro procedimiento, qué está escrito en los libros del Señor, y lo que nos está diciendo es que en Apocalipsis 14 que la hora del juicio ha llegado. Y esto a la hora del juicio y a la hora de nosotros decidir a quién seguimos, si a quién adoramos, si a la bestia o a su imagen, o si adoramos al Creador, al Eterno, en base a lo que decidamos es que se nos hará el juicio. Por eso en el versículo 7 de Apocalipsis 14 nos dice, ¿a quién debemos adorar? Y en un mundo de hoy, con tantos medios, con tantos predicadores, con tanta gente poderosa, con tantos milagros, con tantas señales, con tantos prodigios, y que todos buscan adoración, entonces nosotros debemos de saber a quién debemos adorar. Y en el versículo 7 nos dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La Biblia es muy clara. ¿A quién debemos adorar? La respuesta corta sería, debemos de adorar al Creador. Entonces, el Creador pide adoración. El diablo pide adoración. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo estaba allá en el desierto y el diablo se le apareció para tentarle, el diablo le mostró el poder, las naciones, el mundo, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es muy clara en la Sagrada Escritura que lo que el diablo busca de nosotros es adoración. Lo que Dios requiere de nosotros es adoración, nuestros afectos. Entonces, ¿a quién adoramos? ¿A quién debemos de adorar? Por eso, al final de estas profecías y en los días de estas profecías de Apocalipsis 13, aparece un pueblo enseñándole al mundo a quién hay que adorar. Y ese pueblo es el pueblo adventista, los adventistas del séptimo día. Han surgido para decirle que el tiempo del fin estamos en el tiempo del fin y que ha llegado la hora del juicio final y que debemos adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que la iglesia adventista no es una secta más, no es una iglesia más, no es el resultado de X o Y cosas, sino es una iglesia con propósito, una iglesia con llamado, una iglesia que al final del cumplimiento de las grandes profecías y al entrar en los eventos finales le dio una verdad presente para ser predicada, y es que entraríamos en la etapa del juicio y que para que seamos bien librados en el juicio debemos adorar al Creador, al Señor del cielo y de la tierra. Entonces, por eso la iglesia tiene un mensaje, y cuando hablamos del Creador y cuando hablamos del dragón y cuando hablamos, aparecen dos días que representan al Creador y que representan al dragón, el sábado. Entonces, desde 1844 y desde el surgimiento de la iglesia
La iglesia tiene un mensaje para todo el mundo, y es que el mundo, para que tenga una adoración correcta y una adoración al que es, debe de adorar al Creador del cielo y de la tierra. Y en la Biblia, quien nos dice quién es el Creador, pues es Génesis 2, 1 al 3, que nos dice que después de que el Señor finalizó la creación, Él organizó el santo sábado y entonces se lo entregó al hombre. Y también en Éxodo 20, 8 al 11 nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, pensar en el Creador es pensar en el sábado. Por eso adoramos en sábado y por eso le predicamos al mundo que esta cuestión del sábado y el domingo no es una cuestión de gustos ni de necedad, o que yo esto, que yo lo otro, sino que cada día nos representa cuál es el Dios el que estamos adorando. Por ejemplo, el domingo surgió en las filas cristianas, pero el domingo es tan antiguo como el sábado. Porque en la antigüedad, en domingo, se adoraba al sol Invictus. Y desde que entró la idolatría en este mundo, todos los que se apartaron del Creador, del Eterno, de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo y del Espíritu Santo, empezaron a adorar al sol, empezaron a adorar otras divinidades, y eso lo hacían en el día domingo. El 7 de marzo del año 321, un emperador, Constantino el Grande, 321 después de Cristo, él fusionó, unió, juntó en el domingo las creencias y las adoraciones de los paganos y de los cristianos. Y cerca de 1200 años después fue que la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, el 7 de marzo, el Concilio de Trento en el siglo XVI, transfiere el culto del sábado al domingo. Y el Concilio de Trento del año 1500 del siglo XVI fue entre los años 1545 y 1563. Entonces noten, el Señor establece el sábado desde la creación, lo ratifica en el Sinaí, en la santa ley de Dios. El domingo era el día del culto del Dios Invictus. Un emperador, un político, le dice a los cristianos que guarden el domingo en el 321. Y la Iglesia Católica, en su Concilio del Trento, en el año 1545, transfiere todo lo que es del santo sábado al día domingo. Y entonces se establecen los dos días: el día del Señor y el día que no es del Señor. El día que es de los políticos. El día que es de los religiosos que no han querido aceptar al Dios creador del cielo y de la tierra. Y entonces viene la gran pregunta: ¿a quién adoramos nosotros? ¿Al Creador, al Dios de la Biblia, al Eterno? ¿O al dragón, que le ha transferido su poder a la bestia y a la imagen de la bestia? Entonces, ahí estamos sumidos en este tiempo. No es que si guardamos el sábado, guardamos el domingo, sino que ¿a quién adoramos? A nuestro Dios. ¿A quién reconoces tú para tu vida? ¿Cuál es tu creador, tu Señor o tu sustentador? Y ahí encontramos en Apocalipsis 14 un segundo mensaje de un segundo ángel. Y ese segundo ángel dice: ha caído Babilonia. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis lo escribió Juan. Y Babilonia había sido destruida en el año 539 a.C. por Ciro el Grande, cuando cayó Babilonia y surgió Medopersia.
Así de que aquí no se está refiriendo a la ciudad de Babilonia porque siglos antes ya había sido destruida. Aquí Babilonia tomó el nombre de toda persona que se antepone a Dios, de toda persona que tiene otros dioses ajenos como sus dioses, y de toda persona que se antepone al Señor y que no quiere hacer la voluntad del Señor. Y el Señor dice en el mensaje del segundo ángel, Babilonia ha caído. Babilonia ha caído. ¿Por qué ha caído Babilonia? Porque Babilonia le dio al mundo el vino del furor de su fornicación, el vino de su infidelidad. Babilonia no quiso obedecer al Señor, fabricó sus propias leyes, fabricó su propia religión, fabricó sus propias religiones. Y entonces el Señor ha dicho que porque Babilonia engañó al mundo religioso, porque Babilonia tiene sumido en la mentira a miles y miles y miles de sus seguidores, Babilonia cayó porque dio el vino de su furor, de su fornicación, porque dio una enseñanza errónea, falsa y equivocada respecto a la salvación. Ustedes saben, el domingo nada dice la Sagrada Escritura de la santidad del domingo. Y el vino, ustedes saben que dio el vino nubla los sentidos. El vino quita el discernimiento. El vino hace olvidar la ley. Usted se encuentra un borracho como quebranta la ley, se le olvidó. Y el vino, del cual habla el libro de Apocalipsis 14, son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. El mundo está sumido en la idolatría. El mundo no cuida su salud comiendo alimentos que la Biblia prohíbe. El mundo se le ha enseñado a rechazar la ley de Dios. El mundo se le ha enseñado que la salvación la puede conseguir por obras. Por eso hubo un tiempo que los cristianos compraban indulgencias por miles y millones de dinero, de oro, de plata, porque sentían que si lo hacían iban a ser salvos. El mundo, el vino de Babilonia es la falsa santidad del domingo, la inmortalidad del alma, que no morimos, que nos vamos o para el infierno, para el purgatorio, para el cielo. La Biblia no enseña eso. El vino es mandamientos de hombres. El vino es el estado consciente de los muertos. Que cuando nos morimos, no nos morimos, dice Babilonia. Que cuando morimos nos vamos para algún lado y en el mejor sentido para el cielo. La Biblia no dice eso. El vino significa el infierno con penas eternas. El vino de Babilonia significa la adoración de los santos y a María, negar el santuario celestial, etcétera, etcétera. Y el versículo 9 de Apocalipsis 14 dice, está bien, somos con libre albedrío, podemos elegir la religión que queremos, podemos elegir la Biblia como palabra de Dios o no, entonces el Señor nos dice que a pesar de las advertencias, si no oímos al Señor, si no aceptamos su palabra, si no aceptamos el mensaje de los profetas, entonces los que hagan eso recibirán la marca de la bestia en su frente y en su mano. Y dice el versículo 11 que no tendrán reposo los que adoran la bestia y a su imagen, y que recibirán la marca de su nombre. Y el versículo 12 termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así de que hoy estudiamos que
Apocalipsis 13 nos da una información. Nos da una información importantísima para nosotros. Y esa información es que en el mundo hay poderes religiosos representados por dos bestias, la una espantosa y terrible, y la otra que es una imagen de la primera, algo parecido al cristianismo, pero que no es, pero que son poderes del dragón para conducir a los seres humanos como lo pretendía Satanás, a que lo adoren a él, a que lo sigan a él, a que finalmente sean engañados por él. Esa información nos la da Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 14 nos dice que como somos libres y podemos elegir lo que queremos, entonces vendrá un juicio. Y a todos los que adoren al dragón, que significa Satanás, la bestia y la imagen de la bestia, los poderes de Satanás en esta tierra, pues finalmente serán juzgados. Finalmente serán declarados perdidos y finalmente serán lanzados en el fuego y azufre. Así, mis queridos, esto de a quién adorar es muy, pero muy serio. Dios trae un pueblo con un mensaje para decirle, adora. ¿Adora a quién? Adora al Creador. Porque adorando al Creador no solamente estás adorando al que hizo el mar y las fuentes de las aguas, sino estás adorando a quien te hizo a ti, quien te formó del polvo de la tierra y quien te hizo a su imagen. A ese es que debes adorar. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 14. Y no solamente que adoremos al Creador, sino que adoremos a ese Creador que después de habernos perdido en el pecado y haber cedido al engaño de Satanás, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Que adoremos a ese que nos va a juzgar y que nos va a declarar salvos, porque nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Es importante la adoración. No te dejes engañar. No pienses que el diablo ha inventado algo interesante. El diablo ha inventado que las profecías no las entiende nadie. Y el diablo no quiere que nadie estudie las profecías, porque las profecías son advertencias para el tiempo que estamos viviendo, para que no seamos engañados. Adora a tu Creador, adora a tu Señor, entrégale su vida a Él. Y entonces iremos por el buen camino. Y en este tiempo de eventos finales, cuando Cristo está a las puertas, qué lindo que cuando lo veamos, sí, digamos, sí, claro, Él es, ese es, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, Él nos salvará. Y que no estemos adorando cosas falsas, mentiras, y que Dios guarde nuestro camino, que Dios nos ayude, que nuestros pies vayan siempre por el sendero de la verdad, de la justicia, del amor, de la salvación. Y cuando el tiempo no sea más, nos podamos gozar. No nos asustemos, porque Dios nos manda advertencias. Si usted adora al Creador, nunca recibirá el sello de la bestia, nunca recibirá el 666, porque usted estará en el grupo del pueblo de Dios, que más tarde estudiaremos que ese pueblo de Dios, por ser fiel, sufrirá como lo sufrieron los del pasado, que por ser fieles y mantenerse fieles al Señor, guardamos el sábado, porque el sábado dice que hay un Dios creador del cielo y de la tierra que nos hizo. Por ser fieles a Dios, apreciamos la Santa Biblia como la palabra del Señor y recibimos las advertencias y los mensajes de los profetas. Dios te bendiga en tu vida. Cierra tus ojos
y hacemos una corta oración. Padre Celestial, bendice a estos hijos. Dale sabiduría. Dales tu Espíritu Santo. Ilumina sus mentes. Que puedan recibir el mensaje de la palabra. Que tu Espíritu Santo les pueda iluminar. Y estos mensajes proféticos que vienen con símbolos para que la palabra del Señor pueda permanecer por los siglos, nosotros, como entendidos tuyos, podamos recibir el mensaje y vivir preparados, vivir alerta para recibirte en gloria y majestad. Gracias. Gracias por seguirnos, gracias por oírnos. Toca la campanita para que reciba nuestros próximos mensajes. Dale un like para saber que nos estás acompañando. Y si quieres, inscríbete al canal Cárdenas, que siempre habrá y que Dios nos dé, sálvame, reflexiones para el alma. Dios te bendiga. Ora por nosotros, que nosotros oraremos por ti. Cada mañana, cada tarde, y que el Señor te sostenga. Amén y amén.